Por supuesto que si hablamos de, no sé, algún bajón que a uno le agarra anímicamente y demás, llamamos a un psicólogo, a un psiquiatra para hacer un análisis, pero también tiene que ver con los alimentos. Hay alimentos que causan depresión o por lo menos que te producen, no sé, una baja en el estado de ánimo, que decís, uy, ¿cómo estoy hoy? Tal cual. Nadia Sí. Riznik, bienvenida. Gracias por invitarme. Es real, sí, hay alimentos que nos generan como un estado anímico más depresivo, o sea, que nos sacan energía, y bueno, lo bueno es saber cuáles son como para poder mejorar la alimentación también. Claro, porque la alimentación es nuestro combustible, ¿no es cierto? Es como la nafta que le ponemos al auto y a veces no nos damos cuenta. Tal Cuando cual. comemos mal nos sentimos con mucha menos energía, como desinflados, ¿no? Exacto, y sí, tiene que ver también. con eso, con Claro. el combustible que le damos al alimento, ¿sí? Principalmente el cerebro, que es el que maneja todo este estado anímico que decimos. Claro, Así por que... los neurotransmisores, ¿no es cierto? Sí, claro. sí, de eso es lo que queríamos contarles. A sí, ver, exacto. ¿cuáles son esos alimentos que nos bajan la energía? Y los alimentos que generan en realidad aumento de la hormona del estrés, que es el cortisol, que son principalmente los alimentos procesados, ¿sí? Todos aquellos alimentos como por ejemplo los productos de panadería, pastelería, las comidas rápidas, tienen mucho contenido de grasa. Entonces, principalmente lo que hacen es enlentecernos la digestión y hace que toda nuestra energía esté focalizada en poder digerir ese tipo de alimentos. Por ejemplo, una factura con mucho dulce de leche, decís Exacto, vos. que tiene más contenido de grasa y más el exceso de azúcar, que justo nombrabas el dulce de leche, hace que en nuestro cuerpo dé una reacción hormonal, porque principalmente está relacionado a esto. Lo que nos genera principalmente es el aumento de azúcar en sangre, que es la glucemia, y esto lo que hace es una respuesta a una hormona que tiene que contrarrestar este efecto, y es la insulina. Y la insulina lo que hace es bajar este azúcar en sangre, o sea, baja la glucemia, pero baja de golpe, y eso lo que nos genera es un cansancio. Un cansancio cuando terminamos de comer esto a la media hora, a los 40 minutos. Ah, o Así sea, que por eso ahí la satisfacción del momento de qué rico, pero después nos produce te el bajón baja de todo. energía. Claro, lo que pasa mucho con esto que decíamos siempre, lo del consumo de galletitas, que muchas veces hacemos en el horario de trabajo, que en vez de darnos energía para seguir trabajando, nos generan esto, el estado anímico de cansancio, depresión, pero porque funciona todo a nivel del sistema nervioso. Claro, o sea, no es no comer factura, no comer galletitas, sino que un desayuno, por ejemplo, no puede estar signado principalmente por la ingesta de facturas. Exacto, es un alimento que podemos comer de vez en cuando, pero no en el día a día. Claro, pero no bueno, como la comida, si este desayuno con factura con dulce de leche, que es muy rico, sí, pero después uno se va a sentir cansado tal cual, y no te va a dar pesado, energía y te va a producir esto que decíamos, del tema de la hormona del estrés, que es el cortisol. Pero también hay relación en que generalmente producen este estrés, pero por la respuesta hormonal principalmente que se da. Así que eso muchas veces, hoy por hoy se sigue creyendo que hay alimentos energéticos como son, por ejemplo, el azúcar. ¿Sí? El azúcar se lo relaciona a que da energía. Un alimento energético, no, o sea, un alimento hipercalórico no siempre es energético. Claro. Por ejemplo, una comida rápida típica del combo que tiene aproximadamente entre 600 y 1200 calorías. Eso lo que nos va a dar es un alimento que da mucho contenido de grasa, pero la respuesta que va a dar después no es energía, porque uno relaciona las calorías con la energía y no es así. El tema de la energía lo que va a hacer es que nos va a aportar calorías, pero nos va a producir un descenso de nuestro nivel de energía por la respuesta hormonal que genera. El azúcar genera esto que decíamos, aumento de azúcar en sangre, nos da un pico de energía, como se le dice, pero en realidad después, a los 20 o 30 minutos, es donde nos produce el bajón, y ahí es donde estamos con la depresión, el cansancio, o sea, todo el estado anímico que es el que tenemos que evitar. Sí, ¿y qué otro alimento evitar entonces? El alcohol también es un depresor del sistema nervioso. También todos nos piensan que nos produce... ponen pum para arriba. Tal cual, porque en no general tomo. pasa como con el azúcar, exacto, o sea, como que estimula nuestro sistema nervioso, pero después, como es un depresor del sistema nervioso, a la larga, o sea, que es cuando terminamos, o sea, de consumir ese alcohol, que puede ser, no sé, también a los 40 minutos, a la hora o a las 2 horas, es donde nos genera de vuelta este cansancio, que genera el consumo excesivo de alcohol. No nos pasa quizás por una copa de vino. Claro, pero sí es excesivo, por eso hay gente que se pone tan contenta y después como que tal cual, la agarra, no hay que sacarlo de la fiesta. Sí, este estado depresivo, claro. eso que decimos, tal cual, eso de la depresión después del tanto consumo de alcohol. Estaba tan divertido y ahora se le viene el mundo abajo, es y por se pone eso. a llorar, exacto. Y bueno, fíjate ahí cómo está. deprime el sistema nervioso, exacto. ¿Qué otro alimento? Bueno, las bebida? frituras, lo mismo que decíamos, que son alimentos procesados, también lo generan, que bueno, es por el tema del contenido de grasa. Y otra cosa que también están son las gaseosas. Ah, las gaseosas. Sí, los jugos que vienen concentrados en azúcar y las gaseosas también. Y el efecto es... ¿Y las light también? Las light, no, no exactamente el efecto por el azúcar, pero sí por el efecto del edulcorante. ¿Sí?
hablando del contenido de azúcar de las gaseosas y los jugos, lo que producen es lo mismo, o sea, un efecto de aumento de energía, pero después es depresor, entonces tenemos este cansancio a los 30-40 minutos de haberlo consumido. ¿Y la light con la edulcorante? Sí, las bebidas light lo que tienen es mucho contenido, igual siempre decimos que no recomendamos el consumo de bebidas light por el contenido de sodio, que es principalmente la sal que se le agrega a las bebidas light, y por el contenido también de edulcorante, siempre y cuando sea moderado, pero lo que tienen los edulcorantes, como por ejemplo el aspartamo, es que hace que en el cuerpo no se genere esta hormona que en realidad, es un aminoácido que nos genera felicidad, entonces termina como inhibiendo a esto, o sea, por eso el aspartamo es un edulcorante que no se recomienda el consumo porque genera inhibición del triptófano, y acá es donde empezamos a hablar de que el triptófano es un aminoácido que genera aumento de la serotonina, que es la hormona del placer. Entonces, por eso no se recomiendan las bebidas light, ¿sí? Por esto de que nos va a terminar generando el mismo efecto que los otros alimentos que nombrábamos. O sea, una satisfacción inmediata, pero y después después depresor del sistema nervioso también. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es consumir alimentos que nos den, como decimos, la dieta de la felicidad. A ver, ¿cuál es la dieta de la felicidad? El chocolate, ¿no? Así no decimos que el chocolate es bárbaro, ¿no? Alimentos. Bueno, el chocolate es un alimento también que está bueno consumirlo, pero el chocolate negro, porque no tiene el exceso de azúcar que tiene el otro chocolate. ¿Que me va a pasar lo mismo, digamos, con como los mucho otros chocolate con el otro? Sí. Satisfacción inmediata, después... Las golosinas generan eso, porque dan azúcar de golpe y después nos producen el bajón también a las 40 minutos. Así que esos serían los que tenemos que evitar. Pero el chocolate negro lo que tiene de efecto es que tiene menor contenido de azúcar y bueno, los beneficios que aporta el chocolate negro, que son antioxidantes, sí se recomienda el consumo, así que con eso no hay problema. Pero los que generan esta hormona que decimos que es la hormona de la felicidad, que es la serotonina, son los alimentos que tienen triptófano. Nosotros necesitamos consumir alimentos que tienen este aminoácido que el cuerpo no puede generar y que por lo tanto los tenemos que consumir a través de los alimentos. ¿Cuál, por ejemplo? Entonces, la banana es un alimento que tiene triptófano y que se recomienda, por eso se dice que también genera serotonina, que es la hormona de la felicidad. Otra cosa que también recomendamos mucho son los cereales integrales, ¿sí? Todo lo que sería, por ejemplo, el arroz integral, las legumbres que tienen mucho aporte de fibra, eso también genera aporte de triptófano y aumenta la serotonina. ¿Cuáles legumbres, por ejemplo? Las legumbres como las lentejas, los porotos, y también el efecto que nos da es el contrario al que decíamos del aumento de azúcar en sangre. Todo lo que sea cereales aporta azúcar al cuerpo, pero lo aporta de forma lenta, entonces no nos va a dar un pico de energía, lo que nos va a dar es aumento de azúcar en sangre sostenido y eso lo que hace es que nosotros tengamos energía durante todo el día. Entonces esa es la diferencia principal. ¿Las frutas y verduras? También, las frutas y verduras, dijimos la banana que es uno de los principales que genera triptófano, pero todas las frutas y verduras por el aporte que también tienen de fibra ayuda a que nuestra energía sea sostenida. Las carnes magras también, tanto el pollo como el pescado, y que además tienen omega, también son alimentos que ayudan a la formación de triptófano. ¿Algún otro alimento? También el tema de los huevos también generan aporte de triptófano. ¿Cuántos por día? Y nosotros recomendamos, todo depende de igualmente la indicación que tienen, por ejemplo, de los valores de colesterol o no. Hoy por ahí se puso de moda, ¿viste? La gente que come la clara de huevo. Sí, la clara de huevo. Comen un montón y uno escucha y dice, ¿estará bien? Hay un límite también, porque la clara de huevo tiene solo proteína, entonces está bueno el aporte de proteína, pero tampoco en un exceso, o sea, eso se calcula, porque nosotros tenemos una recomendación diaria de proteínas, entonces todo depende de los kilos de la persona y la recomendación diaria. Puede haber aproximadamente un máximo que es 1, 1,5, depende obviamente el funcionamiento renal de esa persona, pero ese es el aporte de gramos de proteína por kilogramo de peso en la persona. Entonces, ¿y por qué sacar la yema? La yema no se saca siempre, el tema es que si uno va a consumir 3 huevos, o sea, preferible que sean 3 claras y no que los 3 sean con yema. Lo que sí se recomienda es un huevo por día, o sea, que uno de los 3 sí que sea con yema, o sea, que sea completo. La combinación también de alimentos, ¿influye en tener más energía o menos? También influye, porque cuando nosotros consumimos los carbohidratos, estos que son tan mal catalogados como el arroz, los fideos y las lentejas, si nosotros no los aportamos con vegetales, que el vegetal lo que hace principalmente no es que nos va a dar saciedad, no es que nosotros tenemos que incorporar los fideos con vegetales o el arroz con vegetales para llenarnos o darnos saciedad. La función es la de la digestión. Lo que acá genera el vegetal es que ayuda a digerir el carbohidrato que estamos consumiendo. Entonces,
Esa es la principal función. Si nosotros no ayudamos a que se digiera bien, el cuerpo lo va a terminar utilizando como depósito de grasa y ahí es donde nos va a generar esto que decíamos del lentecimiento del metabolismo, el cansancio, el agotamiento. ¿Y cómo organizar un buen desayuno, ¿no? Para tener mucha energía para el rendimiento de los chicos en el colegio a la mañana, los que van a la facu, el trabajo, de todos. Tal cual. Un buen desayuno, bueno, hoy es fin de semana, se puede hacer algo quizás un poco más completo que en el día a día, que es donde uno sale más apurado. Claro. Así que, pero la realidad es que en el día a día lo más sencillo es que haya alguna infusión que puede tener leche o puede ser yogur, eso sería lo principal que tiene que haber, que es el lácteo. En segundo lugar, los cereales, que pueden ser unos copos del desayuno, pero no con contenido de azúcar, puede ser una granola, puede ser avena. La avena es un alimento que se considera superalimento porque tiene un muy buen aporte de energía y de absorción lenta, o sea, entonces es como que lo recomendamos dura, mucho. Digamos. Dura, da mucha energía para el resto del día, para los chicos que van al colegio, para los adultos que van a trabajar. Necesitamos, ¿cómo se llama? Almohaditas de avena. Sí, hay unos cuadritos de avena que no tienen... Las dietéticas hay que comprarlas, Sí, ¿no? Lo que conviene es que no sean rellenas. Hay unas almohaditas que las tienen... rellenas son riquísimas. Claro, pero esos aportan mucho contenido de azúcar, tienen. Entonces, pero eso tienen trigo adentro. El trigo sí, para la persona celíaca no hay problema, o sea, perdón, para la persona celíaca no lo puede consumir, pero el trigo lo podemos consumir nosotros tranquilamente, o sea, la persona que no es celíaca. Claro, por eso digo, esos son riquísimos esas almohaditas, ¿no me vas a dejar comerlas? Esas son perfectas, no las rellenas, las rellenas. Me encanta, esas rellenas, son de avena por afuera y adentro dice que tienen trigo. Pero si tienen fibra, genial, el tema es que no tengan el azúcar adentro, que a veces viene como una mermelada. Chocolate, hay unos que tienen una mermelada. Claro, esas son las que tienen mucho contenido de azúcar, exacto. Esos que tienen relleno con trigo, hasta ese trigo parece chocolate. Sí, hay unos que tienen como unas pepitas que parece que tienen más aporte de fibra, sí. Lo que tampoco recomendamos, que también es un alimento que genera mucho bajón de energía, que es el alimento que decimos que también genera depresión, son los cereales del desayuno que consumen mucho los chicos. Estas anillitos de colores, las bolitas de chocolate que tienen mucho cacao, bueno, todos esos tienen muchísimo contenido de azúcar y esos son los cereales que no recomendamos para el desayuno porque nos producen un bajón de energía a media mañana y son los que generan, que es depresor del sistema nervioso. Claro, la granola, por ejemplo, con frutos secos, ¿no es cierto? Eso sería ideal, pero vos decís, bueno, pero ¿no engorda eso? Y lo que pasa es que depende mucho de la cantidad que aportemos, entonces todo depende de la persona, si entrena, si no hace actividad, o sea, el peso que tenga, la estatura, de todo eso para el común que no entrene, digamos. Y para que tengamos una porción, que es lo que figura en el envase, en los envases siempre figuran 30 gramos. Y 30 gramos es de una taza tamaño desayuno, la mitad de copos de cereales. Eso sería un promedio como para tener en cuenta cuál sería la cantidad. Esa es la porción. Y después tendríamos que sumarle a eso o una taza de leche o una taza de yogur para poder ponerle a los copos de cereal. Claro, eso y después ¿qué más? ¿Algo de fruta? Y además de eso tiene que estar la pieza de fruta, o sea que puede llegar a ser banana, manzana o mismo fruta trozada. Siempre y cuando la fruta no sea en ensalada de fruta, que es donde se le agrega mucho contenido de azúcar también, porque se le pone el jugo exprimido, se le agrega azúcar. Entonces la fruta que sea trozada o entera, pero no, nunca exprimida, ni nunca usando esto que decimos de la ensalada de fruta que tiene mucho contenido de azúcar porque se le pone fruta en lata, con almíbar. Claro. Eso es lo que tendríamos que evitar. No, lo haces en tu casa y no le pones eso, pero un poquito de azúcar le ponemos. Y lo que conviene siempre es no agregarle azúcar, o sea, ya la fruta tiene su azúcar natural. Entonces, si queremos ponerle para que tenga un poquito de sabor, hay edulcorantes como la sucralosa o la stevia, que es otro tipo de edulcorante más natural que se le puede llegar a agregar para no ponerle más contenido de azúcar. O el azúcar mascabo, que es un azúcar integral. ¿Sí? El azúcar mascabo, no porque no tenga tanto aporte de azúcar, el aporte de azúcar es el mismo, nada más que es integral y nos va a dar, como tiene aporte de fibra, o sea, como que no quedó refinada como es la harina, la azúcar blanca. Entonces, por eso el azúcar mascabo es más recomendado que el azúcar refinada, que es el azúcar blanco. Y después las colaciones, cuando uno está en el trabajo y le da hambre. Y bueno, ahí siempre recomendamos que sea un alimento de vuelta, que nos genere energía, pero que eso se absorba de forma lenta. Entonces tiene que tener fibra. Ejemplo, si son barritas de cereal, que tengan barritas de cereal con aporte, por ejemplo, las que vienen con almendra, las que tienen semillitas. Hay unas barritas de cereal que tienen mucho, que vienen, o sea, uno los ve y parece que fueran como semillas. Bueno, esas barritas de cereal tienen mucho contenido de fibra y lo que hace es que nos va a dar energía, pero de absorción lenta, o sea, la vamos a poder sostener.
Ajá, Eso esa está es bueno recomendable, pero ¿cuánto, no? Chiquita, porque si no, eso sí que engorda. Una unidad, exactamente. Como por ejemplo, ¿no? o sea, las almendras, las castañas de cayú, las nueces, todo Eso eso. es Viste que es genial. fantástico para llevárselo también, pero ¿cuántas? La porción, no para que la estemos calculando, pero es más o menos el puñado de cada uno. O sea, la mano de cada uno depende de la porción que necesite. Entonces Sí. es el puñadito, no la mano entera, o sea, sino que es más o menos el puñado, sería la porción de cada uno. Aproximadamente pueden entrar... ¿Por día? Por día, sí. Si lo consumimos a la mañana, no de vuelta a la tarde. Yo agarro Aproximadamente... las castañas de cayú, no puedo parar. Y por es que ejemplo, también... que son ricas. Otra cosa que se le Sí. a veces se le agrega a los frutos secos es Sí, claro. azúcar y sal. Si el fruto seco tiene agregado de sal, Ay, hace que sí. sea mucho más adictivo Ah, que si el con fruto las castañas seco... de cayú con sal son Exacto. riquísimas. Esas o el maní salado, El maní, uno no claro, puede parar de es comerlo. verdad. Entonces el agregado de sodio está hecho a propósito para que nosotros no sigamos consumiendo ese alimento y no podamos parar. Ah. O sea que tiene un agregado, por eso hay que tener mucho cuidado con los snacks, con esto que tiene mucho contenido de sodio, que se les agrega en realidad con esa función, o sea, con el fin de que nosotros comamos más cantidad y no podamos parar, así que tenemos que estar atentos también a este tipo de agregados. Y de la fruta, vos dijiste, bueno, la banana, ¿no es cierto? Pero ¿qué otra fruta genera bienestar? Y los cítricos, como tienen vitamina C, que es antioxidante, también se recomiendan mucho. Entonces, las frutas que siempre es importante incorporar todo el año son las que aportan vitamina C, como son la naranja, la mandarina. Pero con el gajo, porque dicen que si exprimís no es lo mismo, No, ¿no? exactamente, que no sea Claro. exprimido. El kiwi tiene mucho contenido de vitamina C también, o sea que también es una fruta que ayuda mucho buenísimo para el mejorar kiwi. el sistema nervioso. Sí. Bueno, muchas gracias por los consejos. Bueno, gracias por invitarme y bueno, todos estos consejos nosotros los vamos publicando siempre en la página. Claro, y ustedes así que se están yendo a comprar la factura. Los pueden Les encontrar. traigo a la nutricionista, tu página. Bien, la página nuestra es de Facebook, Servicios Saludables, nuestro Twitter es @sersaludables y nuestra página web que es www.serviciosaludables.com.ar.